Había dos cosas que apunté en la semana pasada, dichas por diferentes personas, sobre temas que se podían tocar o que podría ser interesante tocar en la clase práctica de hoy, porque evidentemente venían de otra clase que ya no daba tiempo a discutir aquí, ¿no? Entonces estos dos temas eran pero por una parte la cuestión que no es nueva del todo, pero que todavía requería algunas aclaraciones por lo visto, porque es una cuestión que vuelve siempre, que se queda volviendo, ¿no? La cuestión de validez que atribuimos a uno u otro modo de discurso o un discurso, y algo así como qué validez tiene el propio discurso en el cual atribuimos esa validez, ¿no? O aquello de conocimiento, por una parte conocimiento o lo que sea, y por otro la propia filosofía, ¿no? Era así, era algo de este tipo, ¿no? Sí, ¿no? Si quiere alguien reformularlo, porque hubo gente que lo formuló en la clase anterior, si quiere, que eso era uno de los temas, si quiere alguien reformularlo, pues muy bien, ¿no? O no, está así bien, ¿no? Era eso, ¿no? Lo digo porque alguien lo dijo, me parece. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, era eso, ¿no? Bien, ese era uno de los dos temas. Y otro que alguien planteó no tenía tanta relación con lo dicho exactamente en clase, pero de todas formas es un tema bastante aceptable que por otra parte, pues sí, supongo que se puede resolver, ¿no? Que es bastante justo que se plantee, que es el hecho de, bueno, apenas se había empleado, hablando de Kant, hablando de quien fuese, cierto concepto que sin embargo, bueno, pues anda mucho por ahí en los libros, incluso está en los textos de los autores, que ya veríamos qué concepto era, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, esto es la expresión esa de cosa en sí, ¿no? La cosa en sí, eso que no es, ¿no? Pero bueno, entonces podemos quedarnos con estos dos temas, con estas dos cuestiones, o se prefiere introducir alguna otra o qué. Sí, 2 segundos. Pues debe ser un lado, ¿no? Bueno, esto... Bueno, ¿valen esos dos temas o se quiere meter algún otro por medio, delante, o si da tiempo detrás, o qué? Bueno, pues vamos con eso. Bueno, vamos a ver, entonces, el primero de los dos temas, ¿no? Primeramente, situándonos en Kant. Vamos a ver, en Kant, sí, y además lo vimos cuando pasamos de Kant al idealismo, dijimos aquello de que de algún modo la noción misma de filosofía como algo que sería distinto de simplemente el saber, ¿no? Simplemente, por un lado la ciencia, por otro lado, si queréis decirlo así, la conducta, ¿no? Conducirse, o sea, que serían los dos campos que Kant admitía como irreductibles el uno al otro, por una parte el conocimiento y por otra parte la decisión, ¿no? Entonces resulta que, a ver, evidentemente la irreductibilidad entre esos dos campos lo es entre los contenidos de uno y el otro campo, es decir, que no se pasa nunca, como veíamos, no hay nunca un razonamiento que partiendo de premisas cognoscitivas llegue a una conclusión decisoria, y lo mismo a la inversa, ¿no? De acuerdo, aquello
de no me aparto porque viene el coche, simplemente, ¿no? Sino que es porque viene el coche y porque además quiero seguir viviendo, ¿no? O por lo menos no suicidarme de esa manera, precisamente, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por tanto, tiene que haber ya decisión en las premisas para que haya decisión en la conclusión. Entonces, digamos, la imposibilidad puede pasar de lo uno al otro, de solo conocimiento a decisión, o al revés, ¿eh? Eso, kantianamente, como habéis visto, además, o sea, quizá no se reflexionó sobre ello en particular, pero salta a la vista, ¿eh? O sea, eso afecta a los campos en sí mismos, no al hablar acerca de esos campos, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, por el contrario, nuestro discurso, o sea, el discurso del cognoscente y el discurso del decidiente, aunque sean la misma persona, son, digamos, tienen estatutos de validez distintos. Una cosa es que se considera, una cosa es que es condición para que algo se dé por constatado, ¿no? Y otra cosa es que forma parte de que yo decida hacer algo, ¿no? Aunque sea la misma persona, ¿no? Pero eso afecta digamos, al discurso. Otra cosa es lo que hicimos aquí, lo que hacemos en clase y lo que hace el filósofo, lo que hace el propio Kant, que no es discurso sino metadiscurso, es decir, discurso acerca de en qué consiste la validez del discurso, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso admitiendo que hay, por de pronto, dos modos de validez diferentes. Uno es la validez constatación y otro es la validez decisión, o sea, digamos, la validez cognoscitiva y la validez ejecutiva, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver, entonces, una cosa es el discurso, que o es cognoscitivo o es práctico, una cosa es el discurso, y otra cosa es la discusión acerca de qué consiste la validez y, por lo tanto, en su caso, la no validez. O sea, le vamos a llamar a eso discurso y metadiscurso, o si queréis, saber y metasaber, ¿no? ¿De acuerdo? Saber y metasaber, o si queréis diferenciar campos. Si queréis diferenciar campos, lo cognoscitivo y lo práctico, ¿no? Si queréis diferenciar campos, lo cognoscitivo y lo práctico, pues tendríamos que decir por un lado conocimiento y metaconocimiento, y por otro lado conducta y, si queréis decirlo así, metaconducta, ¿no? En discusión acerca de qué consiste la determinación de la conducta. ¿De qué consiste lo que no es, si repito? El metaconocimiento o la metaconducta no es psicología. Bueno, esto es un tema de siempre, ¿no? Es en qué consiste, que por ejemplo, incluso en el terreno práctico tampoco es psicología. No es cuestión de qué motivos subjetivos tengo yo para actuar de una manera o de otra. Eso es un problema del rollo que yo me monto, ¿no? ¿De acuerdo? No es qué motivos subjetivos tengo para actuar de una manera o de otra, sino, digamos, ¿por qué normas me estoy rigiendo? De hecho, las conozca o no, ¿no? Las formule psíquicamente o no. Pero bien, en cualquier caso, metaconocimiento y metaconducta, si queréis decir así, ¿no? ¿Está claro? O si queréis decir, por ejemplo, si queréis llamarle que normalmente no se llama así, pero no se llama así en una clase de filosofía, en el resto del mundo sí, ¿no? Si queréis llamarle ético a lo que tiene que ver con la decisión, pues entonces en realidad de lo que se hace siguiendo a Kant, o lo que hay en la crítica de la razón práctica es metaético, ¿no? ¿De acuerdo? Porque no es digamos, cuál es o cuál no es la decisión, ¿no? Sino en qué consiste que la decisión sea esto o sea aquella, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a decir, para no entrar en esos problemas de terminología, vamos a decir solamente metacognoscitivo y metapráctico, ¿de acuerdo? Metacognoscitivo y metapráctico, ¿no? O metadiscurso en ambos casos, ¿no? Pero hay dos valideces del discurso diferentes, ¿no? Entonces vamos a ver, a lo que afecta a la no transitabilidad de un lado a otro es al discurso, evidentemente. Es al discurso. El metadiscurso, precisamente porque reconoce esa no transitabilidad, ¿no? Él mismo sí que tiene que distinguir entre lo cognoscitivo y lo práctico, ¿no? Y por lo tanto el metadiscurso concierne inseparablemente al uno y al otro, ¿no? ¿De acuerdo?
O sea, para poder saber que A es distinto de B, que no se transita de A a B ni de B a A, pues yo evidentemente tengo que estar en una posición de distancia igualmente respecto de A respecto de B y por tanto reconociéndolos a ambos, ¿no? ¿De acuerdo? Dicho en otras palabras, el que Kant defienda que no se puede, Kant defienda la irreductibilidad de la diferencia entre lo cognoscitivo y lo práctico, es exactamente todo lo contrario de que se pudiese, por ejemplo, estudiar entender la crítica de la razón pura sin la crítica de la razón práctica o la crítica de la razón práctica sin la crítica de la razón pura, porque estas no son el discurso sino el metadiscurso, ¿no? ¿De acuerdo? El metadiscurso. Y el metadiscurso sí que precisamente para reconocer la no transitabilidad de lo uno a lo otro, el metadiscurso sí que tiene que estar, digamos, igualmente relacionado con lo uno que con lo otro. ¿De acuerdo? Igualmente relacionado con lo uno que con lo otro. Precisamente el mero discurso tampoco se da cuenta para nada de la no transitabilidad de un discurso a otro, porque simplemente está dentro de uno de los campos, ¿no? Y por lo tanto no sabe nada del otro, por así decirlo, ¿no? No sabe nada del otro. ¿De acuerdo? El cognoscente en cuanto cognoscente, pues efectivamente si de verdad es cognoscente, si de verdad es, por ejemplo, científico propiamente dicho, pues no sabe nada acerca de que eso tenga o no tenga repercusiones a la hora de actuar, ¿no? Si está hablando en función de repercusiones a la hora de actuar, entonces ya no es un científico, ¿no? Pero ya es un publicista, un manipulador, como se le quiera llamar, ¿no? ¿De acuerdo? Igualmente el decidiente, alguien en cuanto que decide, pues evidentemente tiene conocimientos, siempre tiene conocimientos, pero digamos no distingue entre lo uno y lo otro. Ya hemos visto el otro día que, y acabamos de recordar ahora que digo, que siempre digo me aparto porque viene el coche, a pesar de que examinado desde el metadiscurso eso no es verdad, ¿de acuerdo? Ante la distinción la establece el metadiscurso, no el discurso, pero el discurso no establece la distinción simplemente porque está en un sitio o en otro, y no sin más, sin salir de ahí, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, hablando de Kant, es muy nítida la distinción entre el discurso y el metadiscurso, ¿no? Entre lo válido y la discusión sobre en qué consiste la validez, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto es muy nítido en Kant, y eso quiere decir efectivamente que en Kant, pues, filosofía, o sea, independientemente de si Kant siempre emplea las palabras consecuentemente o no, ahí sí que hay, digamos, una atribución de sentido a la palabra filosofía como algo distinto del saber, incluso en el mejor de los sentidos, normal y corriente, ¿no? O sea, algo distinto tanto de la ciencia, por un lado, como de la conducta, por el otro, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, filosofía quiere decir la discusión no sobre válidos o no válidos, sino sobre en qué consiste la validez, ¿de acuerdo? Sobre en qué consiste la validez. Hay una clara distinción, por lo tanto, entre filosofía y porque es por un lado conocimiento y por otro lado conducta, ¿no? ¿De acuerdo? La filosofía es el meta. Bueno, y esto se mantiene incluso con la pregunta que ya ha salido aquí con diversas expresiones, pues un montón de veces, ¿no? Incluso con la pregunta, bueno, y entonces, que será una parte de la pregunta del último día, y entonces, ¿qué tipo de validez tiene la propia filosofía? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de validez tiene la propia filosofía? Y claro, la respuesta ahí es preocupante, ¿no? La respuesta es preocupante, porque evidentemente la respuesta no puede ser, efectivamente, ponerse a dilucidar qué tipo de validez tiene la filosofía, porque eso sería, digamos, sobre la base del metadiscurso, hacer luego un metadiscurso, ¿no? ¿Me explico? Un metadiscurso. Y entonces, ¿por qué no un metadiscurso y un metadiscurso, ¿no? ¿Me explico? Por lo tanto, eso no puede ser. Así no puede ser. Es decir, no hay más remedio que admitir, que el meta es una sola vez, por así decirlo, ¿no? Que el meta es una sola vez.
y que por lo tanto la pregunta acerca de en qué consiste la validez de lo válido, o sea, la pregunta acerca del estatuto de lo válido, ¿no? Pues se queda a su vez sin estatuto, ¿no? ¿Está claro? Se queda a su vez sin estatuto. ¿Está claro? Se queda a su vez sin estatuto, es decir, sin eso que Kant llama un seguro camino, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sin eso que Kant llama un seguro camino. Kant le llama seguro camino precisamente a esa propiedad que tiene, por ejemplo, la física matemática, de, como acabamos de ver hace un momento, no tener que preguntarse por su propio estatuto, ¿no? O sea, de ser conocimiento que puede funcionar sin un metaconocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, conocimiento que tiene claro su propio estatuto de tal, ¿no? Y que por lo tanto basta con que haya interiorizado ese estatuto y lo ejerza, ¿no? Para que se encuentre sin problemas y sin dificultades, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que año es. El seguro camino de la ciencia, expresión kantiana, ¿no? Es eso que le atribuye ya de golpe y de entrada a la física y a las matemáticas y que por lo demás está en el aire, ¿no? Que por lo demás está en el aire. El seguro camino de la ciencia es eso de, bueno, en el caso de la física y de las matemáticas tenemos que preguntarnos no si son válidas o no, sino en qué consiste su validez, ¿no? Puesto que son válidas en algún sentido, habrá que ver en qué sentido, pero que son válidas, salta a la vista por el hecho de que funcionan con absoluta seguridad interna, ¿no? De que no contienen en absoluto la necesidad de preguntarse por su propia validez, por su propio estatuto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué? Precisamente porque, o sea, ¿por qué esto ya no es una pregunta del físico, sino del filósofo? ¿Por qué tienen ese seguro camino? ¿Por qué tienen ese seguro camino? Pues precisamente porque sí tienen un estatuto que es el que el filósofo investiga, no el científico, sino el filósofo, que es el que el filósofo investiga. O sea, cuando investiga, bueno, en qué consiste la validez del conocimiento. Bueno, entonces, como no cabe eso del meta y el meta, ¿de acuerdo? Pues eso quiere decir que el metadiscurso mismo, ya, la pregunta por la validez, es una pregunta que no tiene a su vez estatuto, que es una pregunta... A ver, esto viene ya de muy lejos, ¿no? Esto viene ya de muy lejos, ya que yo... Bueno, que ese meta, pues viene de muy atrás, ¿no? Es una preposición o un prefijo griego, ¿no? Y se relaciona pues con una serie de conceptos que vienen de la Grecia antigua que en este caso por tanto en sí mismos no nos interesan, no porque no nos interesen, sino porque no tenemos que tocarlos aquí, ¿no? Pero es como suena aquello de teoría, ¿no? Teoría no quiere decir lo teórico, sí, en Kant cuando aparece la palabra teoría, quiere decir lo teórico en contraposición a lo práctico, o sea, quiere decir conocimiento, ¿no? Pero curiosamente en principio la palabra griega teoría no es un término de conocimiento, o sea, la palabra teoría significa la actitud o la actividad de un tipo de personaje, de muchos tipos diferentes de personajes que tienen en común la denominación de teoros, y un teoros es alguien que está en cierto juego, en cierto conjunto de ceremonias o lo que sea, pero como llegando de fuera, ¿no? Por tanto, que está pero en una cierta distancia, ¿no? Está pero en una cierta distancia, un teoros. O sea, bueno, pues por ejemplo, el que asiste a una celebración o a una fiesta, pero como un enviado de otra parte o algo así, ¿no? A él se le llaman teoros y a otras muchas cosas. Incluso al que está presenciando la puesta en escena de una tragedia, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué le pasa a este personaje? ¿Qué le pasa a este personaje? Bueno, pues que está de algún modo fuera, pero ¿por qué digo de algún modo? Porque está fuera, pero no en alguna otra parte, ¿no? ¿De acuerdo? Es un estar fuera, que no comporta el que haya algún otro sitio donde estar, ¿no? ¿Entendido? O sea, es algo así como el estar fuera, pero solamente en el sentido de no tener morada, ¿no? ¿De acuerdo? De no tener morada. Si queréis decirlo así, paradójicamente, morar en la ausencia de morada, ¿no? ¿De acuerdo? Eso tiene mucha tradición literaria, desde la Grecia antigua hasta casi nuestros días, ¿no?
eso de acostumbrarse a no acostumbrarse y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, tiene mucha tradición literaria, incluso al margen por completo de la gente que ha escrito de filosofía, ¿no? Esto de convertir la propia ausencia de morada en una especie de morada, ¿no? Tiene mucha tradición literaria, bueno, pues va por ahí, va por ahí. O sea, es decir, que efectivamente la investigación acerca del estatuto de validez no puede tener a su vez un estatuto de validez, ¿no? Por lo tanto, está, por así decir, en la cuerda floja, permanentemente en la cuerda floja, ¿verdad? Permanentemente en la cuerda floja. Digamos, permanentemente en peligro, ¿no? Por eso decíamos que tiene un pseudofanio, ¿no? Permanentemente en peligro de meter la pata, vamos, así de claro, ¿no? O sea, no hay digamos, nada en lo cual se basen certificados de validez, ¿no? Por lo que se refiere a la filosofía, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la respuesta. La respuesta a la cuestión del otro día, vamos a ver, lo que pasa es que esa respuesta se complica un poco, sigue manteniéndose esa respuesta. O sea, a ver, donde he dicho teoría, donde he dicho teoría, palabra griega, pues podría haber otras palabras griegas que también nos suenan, por ejemplo, skepsis, Bueno, lo mismo que antes, cuando de ahí sacamos escepticismo, pues ya le damos una connotación más determinada, pero skepsis solamente significa, en el fondo, eso mismo que he descrito para teoría. De hecho, skepsis significa observar, examinar, y por lo tanto significa una distancia, puesto que solamente se puede observar algo cuando no se está del todo y unilateralmente integrado en ello, ¿no? Aquello en lo que estás del todo no lo ves, por así decirlo, ¿no? No lo ves, ¿no? ¿Entendido? Skepsis significa eso, en realidad, ¿no? Skepsis significa observar, no mirar. Por lo tanto, no estar fuera, estar dentro, pero con una cierta exterioridad, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no estar en otro sitio, en otra morada, pero sí ser capaz de contemplar la morada que hay, ¿no? ¿De acuerdo? La morada que hay, ¿no? Ser capaz de contemplar la morada que hay y por tanto estar de algún modo fuera de ella, de algún modo estar sin morada, ¿no? Skepsis, ¿qué más? Epogé, a lo mejor también nos suena, ¿no? Epogé, que también significa abstención, distancia, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos por el mismo lado, ¿no? También es un término que ha hecho fortuna en la filosofía contemporánea nuestra, ¿no? Bueno, esos términos en principio lo que significan es eso. Bueno, eso vale para cualquier filosofía, por lo tanto, tanto para Kant como para el idealismo. Lo que pasa es que sí es verdad que al pasar de Kant al idealismo, no es que no valga esa distinción, lo que pasa es que ahí hay un elemento que se embrolla, evidentemente, que es el siguiente, claro. Esa distinción, o sea, ese estatuto de validez, ese en qué consiste la validez, que sería lo que investigaría la filosofía, pues es lo que kantianamente hemos llamado la forma o lo a priori, o las condiciones de la posibilidad, de un lado o del otro, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos llamado la forma, o lo a priori, o las condiciones de la posibilidad, ¿no? Y eso en Kant, en efecto, es nítidamente diferente del contenido, ¿no? El contenido en Kant siempre es contingente, habíamos quedado en esto, ¿no? Es irreduciblemente contingente, y lo único que es fijo, necesario, es precisamente la forma, las condiciones de la posibilidad. Por tanto, esa distinción es absolutamente nítida en Kant, con los problemas que ello conlleva, ¿no? Y que ya hemos visto en su momento al transitar, por ejemplo, de Kant a Fichte, ¿no? Bueno, y entonces sucede efectivamente que en el idealismo, a lo largo de... O sea, el idealismo es una especie de batalla, en la cual lo que se pretende es que precisamente el metadiscurso engulla o se trague el discurso, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que se trata de, digamos, superar esa contraposición entre la forma y el contenido, entre las condiciones de la posibilidad y lo que hay, entre en qué consiste la validez y lo válido, ¿no? Se trata de, o sea, entre lo a priori y lo empírico, se trata, bueno, pues como hemos visto, precisamente de superar esa contraposición, por lo tanto, se trata de que efectivamente, de que el meta, o sea, la ausencia de morada engulla o trague la morada, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, no solamente descubra y deje que dentro de la morada haya lo que haya, simplemente descubriendo las condiciones, pero que el contenido sea simplemente el que hay, el que se encuentra, ¿no? Sino que pretende de alguna manera generar el contenido, ¿no? Generar el contenido. Por lo tanto, vamos a ver la distinción esa que hemos dicho entre en
qué consiste la validez, lo válido, bueno, pues es verdad que el idealismo pretende que el primer término se trague, el segundo lo englobe, ¿no? Lo englobe. En otras palabras, pretende que el tránsito de algo válido a en qué consiste la validez sea simplemente el tránsito de algo particular válido a lo válido en su conjunto, ¿no? Digamos, de una mota de polvo al uno todo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, en otras palabras, pretende reinterpretar el tránsito de cosas a en qué consiste la condición de cosa, ese tránsito, que es el tránsito kantiano, eso el idealismo pretende reinterpretarlo como tránsito de cada cosa a la totalidad de las cosas como una sola cosa, ¿no? ¿Está claro? Y el idealismo pretende reinterpretarlo, pretende reinterpretar el tránsito de cosa a en qué consiste la condición de cosa, reinterpretarlo como un tránsito de cosa a la totalidad de las cosas como una sola cosa. De reinterpretarlo como ese vuelco que habíamos visto a las condiciones de la posibilidad, a la forma, en lo kantiano, eso el idealismo pretende interpretarlo como vuelco hacia la totalidad, como vuelco hacia el uno todo, como vuelco hacia todo como uno solo, ¿no? Bueno, con lo cual en el idealismo, claro está, eso que en Kant era la filosofía, de alguna manera pasa a ser el saber de todo a la vez, ¿no? ¿De acuerdo? De todo a la vez, de un todo que si es todo ha de contenerlo efectivamente todo, ya lo veíamos, ¿no? Si en verdad ha de ser todo, eso quiere decir que en ese saber ha de llegarse a todas partes, que no puede ser como aquello de todo, y entonces precisamente porque es todo, pues justamente se contrapone a cualquier cosa parcial, porque todas las cosas son parciales, pues eso era precisamente lo falso, decíamos, ¿no? Era como aquello de contraponer infinito a finito, ¿no? Que se hace a veces, pero oiga usted, esto es un embauque, porque si contrapone infinito a finito, entonces lo infinito ya no es infinito, puesto que se deja algo fuera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, para que fuese efectivamente todo, tendría que estar todo, y por lo tanto, de algún modo, en la filosofía tenía que estar envuelta la ciencia, o por lo menos la ciencia, que ya no hablaría de motas de polvo, pero porque la mota de polvo quedamos en que era un falso concepto, pues era una abstracción, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pero en todo caso sí que hemos visto finalmente, sí que un sistema idealista tendría que estar todo. Tendría que estar todo lo válido, por tanto, tendría que estar también la física matemática, si es que la física matemática es válida, tendría que estar también la cuestión ética y tendría que estar también lo que hemos llamado el derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tendría que ocupar algún lugar y efectivamente lo ocupa, o por lo menos eso se pretende cuando Fichte, Schelling y Hegel desarrollan sus sistemas. Son perfectamente conscientes de que no pueden dejar nada fuera, ¿no? ¿De acuerdo? De que no pueden dejar nada fuera, salvo que estén legitimados para considerarlo no válido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, veamos, la distinción se mantiene, O sea, la filosofía, simplemente el saber, la distinción se mantiene. Lo que pasa es que eso que ocurre siempre en el idealismo, que la distinción se mantiene, pero uno de los términos envuelve el otro, ¿no? ¿De acuerdo? La distinción se mantiene en el sentido de que el filósofo pues tiene la obligación de asumir el saber en general de una manera distinta que como lo asume el simple sapiente de uno u otro campo. Pero es verdad que el sapiente de uno u otro campo, pues si la cosa es así, pues es como una especie de aspirante a filósofo frustrado o algo así, ¿no? Puesto que evidentemente desde el momento en que se queda en ese campo se queda en abstracciones, ¿no? Hacia abstracción de lo que viene antes y lo que viene después, ¿no? Hegel escribe, por ejemplo, una filosofía del derecho, obra muy conocida, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego,
sea, lo que es que la filosofía del derecho es un trozo del sistema del que hemos hablado, ¿no? Es un trozo del sistema del que hemos hablado, por lo tanto, bueno, pues ahí empieza en algo, empieza en alguna parte. Ese empezar en alguna parte, evidentemente viene de lo de antes, ¿no? Está claro, y el terminar en alguna parte existe un después, ¿no? ¿De acuerdo? Esto no impide que esa filosofía del derecho pues la pueda estudiar alguien que no es más que jurista, ¿de acuerdo? Alguien que no es más que jurista. ¿Qué pasará entonces? Pues que, bueno, que ese jurista, digamos, el por qué está ahí, eso por lo que se empieza, y el qué pasa como consecuencia de eso a lo que se llega, se le escaparán, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues estará produciendo una abstracción, ¿no? ¿De acuerdo? Estará produciendo una abstracción, que no quiere decir que no le sea útil estudiar la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Simplemente, bueno, pues está incompleta, está incompleta, ¿no? Está incompleta. Bueno, entonces, bueno, pues se mantiene la distinción, por lo tanto, bueno, incluso eso que decíamos del carácter de la investigación sobre el estatuto de validez no puede a su vez tener un estatuto, es moral en la ausencia de morada, eso se mantiene. Lo que pasa es que ahora esa ausencia de morada envuelve, por así decir, la morada misma, ¿no? ¿De acuerdo? La engloba, la engulle, ¿no? ¿De acuerdo? O si queréis, la crea, la produce, la fabrica, como queráis, lo mismo. Son diferentes maneras de decir lo mismo, ¿no? Diferentes maneras de decir lo mismo. Bueno, teníamos otro tema, pero ¿algo más aparte a propósito de esto? O sea, bueno, aclarar que entonces precisamente por esto, ya lo dije en su momento, precisamente por esto a lo largo del idealismo resulta cuestionada la propia palabra filosofía, puesto que la propia palabra de alguna manera tiene que ver con esa distinción que en Kant todavía era nítida, ¿no? En Kant, pues bueno, digo todavía como si antes hubiese sido siempre nítida, cosa que no es verdad tampoco, es decir, tampoco antes había sido siempre nítida la distinción, pero en Kant sí podemos hacer una nítida distinción independientemente de cómo emplee Kant personalmente las palabras, ¿no? En Kant sí podemos hacer una nítida distinción, ¿no? Entonces, bueno, y esa distinción está vinculado a que hablemos de filosofía como algo distinto de simplemente saber o ciencia o conducta o algo así, Entonces, precisamente por eso esta palabra a lo largo del idealismo es más o menos cuestionada, ¿no? Y surgen frases como aquello del prólogo de Hegel a, bueno, no exactamente a la ciencia de la lógica, sino a la fenomenología del espíritu, que publica antes, pero que pretendía ser la primera parte de todo el sistema, ¿no? Aquello de que, a ver si por esta vía la filosofía se desprende de su nombre de Hegel interpreta que es amor al saber y pasa a ser el saber. O sea, no la ocupación, no el metasaber, sino el saber, ¿no? O sea, no meramente el metasaber, sino el saber, ¿no? Bueno, pero ya se ha cuestionado antes, ya desde Fichte, ya Fichte anda en busca de otra palabra, que no sea la palabra filosofía, ¿no? Para sustituir a filosofía precisamente por esta razón, ¿no? Precisamente por esta razón. Bueno, ¿algo más sobre esto? ¿O mencionamos el otro tema que nos queda pendiente? Vamos a ver, cuando alguien se... Bueno, pues menciono el otro tema, si alguien quiere luego volver sobre esto, si nos queda algún minuto, todavía se puede, ¿no? Vamos a ver, cuando alguien se encuentra en algún... Un poco también en la obra de Kant, pero sobre todo en la obra de señores que escribe sobre Kant, ¿no? En la cual normalmente este tema se hipertrofia, por así decirlo, el tema que voy a mencionar, ¿no? Vamos a ver, cuando uno se encuentra la expresión, cuando uno se encuentra cuando uno se encuentra esto de que haya unas condiciones de la posibilidad como una forma, ¿no? Una forma como algo distinto del contenido, hablando en primer lugar del conocimiento, porque es que esta expresión aparece normalmente aparece algunas veces en Kant y aparece muchísimo en señores que hablan de Kant, ¿no?
aparece referida concretamente, aparece concretamente dentro de la descripción del ámbito conocimiento. Dentro de la descripción del ámbito conocimiento, ¿no? O sea, dentro de lo que hemos llamado la teoría de las condiciones de la posibilidad o de la forma del conocimiento, ¿no? O sea, dentro del metaconocimiento, relación con el metaconocimiento. Cuando eso de que hay unas condiciones de la posibilidad, de que hay una forma, de que hay unas condiciones de la posibilidad, de que hay una forma. Aparece expresado diciendo que el conocimiento no se refiere a cosas en sí, cosas en sí. Seguro que todos habéis oído alguna vez, ¿no? Porque es de esas muletillas que son lo primero y a menudo, por desgracia, lo único que se aprende, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, que no se trata de cosas en sí, ¿no? Claro, entonces, si a uno se lo cuentan de esa manera en una exposición introductoria, pues lo que uno inmediatamente piensa es que hay, por un lado, la cosa en sí, ¿no? Hay, por un lado, la cosa en sí, y entonces, pues, algo que vendría de la cosa en sí, voy a intentar contarlo sin ridiculizarlo, aunque me resulta un poco difícil, ¿no? Vamos a ver. Algo que de alguna manera vendría de la cosa en sí, pues es de algún modo conformado, es de algún modo conformado, y esa conformación de algo que vendría de la cosa en sí es lo que da lugar al contenido del conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que se entiende cuando decimos el conocimiento no trata de cosas en sí, sino de eso otro que resultaría de pasar lo que sea que venga de la cosa en sí, ¿de acuerdo? A través de esa forma o de esas condiciones de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Estas condiciones de la posibilidad de la fuerza del conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, o sea, es esta, digamos, combinación de lo que dije que no había que hacer, lo que dije el primer día que no había que hacer, que es psicología, ¿no? O sea, porque es evidente que eso es psicología, o sea, psicología mala, es decir, psicología que un psicólogo no aceptaría y con razón, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es psicología mala, pero en todo caso es psicología, ¿no? ¿De acuerdo? Que sería algo así, pues como que hay el objeto, ¿no? Hay las cosas, ¿no? Claro, no se le llamarían el objeto, se llamarían las cosas en sí, ¿no? Hay las cosas, ¿no? Y digamos, y en cambio, pues en mi conocimiento versa no sobre las cosas, sino sobre, bueno, pues sobre eso que se constituye en virtud de que, bueno, evidentemente eso pretende ser una especie de constitución, que hay una especie de constitución del cognoscente, ¿no? A través de la cual se filtra o se manipula o se conforma o como queráis, ¿no? Lo que viene de la cosa en sí, y eso da lugar al contenido del conocimiento, al cual se le llamaría entonces el fenómeno, ¿no? En cuanto a posición a la cosa en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso es una combinación, repito, de lo que he dicho el primer día que no había que hacer, es decir, psicología, ¿no? Aunque sea psicología evidentemente mala, ¿no? Es una cuestión de psicología, lo que se puede suponer que Kant no estaba a nivel de hoy en materia de psicología, pues es una ciencia y por lo tanto se va avanzando con los tiempos, ¿no? Entonces incluso se sometería eso pues al dictamen de la psicología posterior, por ejemplo, por una parte psicología, y por otra parte pues la habitual tendencia a eso que se llama contar una historia, ¿no? O sea, es decir, contar historias de cosas y relaciones entre unas cosas y otras en vez de hacer lo que propiamente hemos dicho que es la filosofía y el metadiscurso, que es ver en qué consiste que la cosa sea cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí las cosas se dan por supuestas, O sea, en ese esquema que he dicho, las cosas se dan por supuestas. Nadie pregunta en qué consiste que una cosa sea cosa. Las cosas se dan por supuestas y lo que pasa es que las cosas entran en una historia que se cuenta, ¿no? En una historia que se cuenta, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué hay que aclarar a este respecto? Para que, digamos, no se acepte esa versión, que sin embargo circula por ahí adelante, sobre todo cuando hay que explicar, cuando uno se empeña por narices en explicar este tipo de cosas, pues, bueno, digamos de una manera, entre comillas, que se entienda, y que se entienda quiere decir que no se entre en el fondo, ¿no? Bueno, entonces,
hay que decir a este respecto para que no se asuma este cuestión? Bueno, primero, la palabra fenómeno, que significaría el objeto de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el contenido del conocimiento, la palabra fenómeno, en principio de suyo, la palabra fenómeno en principio de suyo no se contrapone a cosa. Es decir, fenómeno en ningún caso es apariencia frente a verdad, frente a realidad en sí misma, ¿no? En filosofía, al menos, no. ¿De acuerdo? Fenómeno es una palabra griega, una vez más, fenómeno, ¿no? Fenómeno significa literalmente lo que se muestra, lo que aparece, ¿no? O eso, o bien el aparecer mismo de lo que aparece, ¿no? Cualquiera de las cosas es posible, de acuerdo con la gramática de lo que eso es en griego, ¿no? Lo que se muestra, lo que aparece, o el aparecer o el mostrarse mismo, ¿no? Y vamos a ver, eso de aparecer o lo que aparece así en conjunto, no se puede contraponer a ser. Es verdad que estamos todos los días diciendo eso de no es lo que parece, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso es una contraposición que funciona, digamos, en cada situación concreta, y en cada situación concreta funciona, pero en cambio no funciona si la referimos a los conceptos generales de parecer o aparecer, como queráis, y ser, ¿no? Ahí no es posible confrontar, puesto que cuando decimos que algo parece, pero no es, lo que en definitiva estamos diciendo es que observándolo mejor y mejor y mejor, finalmente deja incluso de parecer, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Si a ultranza pareciese, si pasase lo que pasase, siguiese pareciendo, entonces por definición sería, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, no? Cuando alguien dice que parece oro pero no es oro, lo que está diciendo es que hay alguna manera de descubrir que no es oro, es decir, hay alguna manera de que deje también de parecer oro, ¿no? ¿De acuerdo? Si pareciese a toda costa, entonces por definición sería, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tiene ni pies ni cabeza el contraponer como conceptos generales parecer y ser. Sí tiene pies y cabeza el contraponerlos en una coyuntura determinada y en relación con una cosa determinada, porque esto parecía tal y resultó no ser, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no en absoluto como conceptos generales. O sea, no tiene ni pies ni cabeza hablar en general del aparecer como algo distinto del ser, ¿no? Ni por lo tanto lo que se muestra como algo distinto de la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso del fenómeno, lo que quiere decir es eso es una manera técnica que se justifica por lo que vamos a decir a continuación, ¿no? Una manera técnica que se justifica por lo que vamos a decir a continuación. Eso del fenómeno es una manera técnica que se justifica por lo que vamos a decir a continuación, de decir lo que ordinariamente entendemos por cosa, ¿no? O por ente, ¿no? Es decir, aquello que se muestra, ¿no? Aquello con lo que nos encontramos, no con lo que nos encontramos en primera impresión, que eso sería el sentido cotidiano y ordinario de parecer para una cosa, para un caso determinado. No con lo que nos encontramos en primera impresión, sino con lo que nos encontramos, con lo que nos encontramos en total, en el conjunto de la actividad cognoscitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no puede contraponerse parecer a ser o aparecer a ser. No puede contraponerse nunca como conceptos generales, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, fenómeno es una manera técnica que se justifica por lo que vamos a decir, de decir pues algo así como cosa, válido, ¿de acuerdo? Kant no le llama fenómeno, vamos a ver, aclaremos, Kant no le llama fenómeno a una cosa de la que luego se desmiente en el propio conocimiento que sea verdadera, ¿está claro? No le llama fenómeno. O sea, no es eso de decir, pues, qué mal lo que dice Kant porque hace 2 siglos pues era fenómeno tal o cual cosa y desde tanto ha dejado de ser fenómeno, ¿no? No, es que Kant eso diría que eso no ha sido fenómeno nunca, lo que pasa es que ha habido una equivocación, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no le llama fenómeno a aquello que luego se refuta en nuestro conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Le llama fenómeno a aquello que resulta verdadero aplicando todos los rigores del conocimiento que se puedan aplicar, lo que haya, ¿no?
¿De acuerdo? O sea, es decir, que cuando algo resulta refutado, kantianamente resulta expulsado también de la condición de fenómeno, ¿no? Por lo tanto, fenómeno significa que lo hay, significa cosa, significa ente, ¿no? Significa ente. Entonces vamos a ver, primero, dos cosas. Primero, ¿por qué darle un nombre especial? ¿Por qué llamarle fenómeno? En vez de decir simplemente cosa, o simplemente objeto, ¿no? ¿Por qué llamarle fenómeno? Bueno, pues porque, por una cosa que ya hemos visto, hay más de un estatuto de validez en Kant, ¿no? Hay más de un estatuto de validez, hay lo cognoscitivo y lo práctico. Entonces, evidentemente sí que puede tener sentido para ciertos contextos el inventar un nombre para lo válido en el sentido conocimiento y otro nombre para lo válido en el sentido conducta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el inventar un nombre para decir el objeto posible de conocimiento, y otro para decir el objeto posible de decisión, independientemente de aquella reflexión ulterior de que el ámbito total tiene que ser el mismo, pero el estatuto no es el mismo, habíamos visto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, fenómeno es la palabra técnica específica para hablar de la cosa en cuanto a objeto posible de conocimiento. Es decir, para hablar de lo válido, por lo tanto, no lo engañoso, no lo falso, no la apariencia. ¿De acuerdo? No la apariencia. Pero lo que es apariencia en el sentido vulgar del término tampoco es fenómeno para Kant. Tampoco es fenómeno. Entonces, por lo tanto, fenómeno es la palabra técnica para designar lo válido, pero lo válido en el sentido de validez cognoscitiva, ¿de acuerdo? A lo válido en el sentido de validez práctica, que tiene la decisión que yo tomo, pues a eso le llamo de otra manera, le llamo la máxima, estas cosas, ¿no? Que hemos visto en su momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, justificación para introducir ahí un término que no sea simplemente cosa o ente o objeto, pues esa distinción que hay entre la validez conocimiento y la validez decisión, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, el fenómeno es el objeto, es el contenido del ámbito del conocimiento, ¿no? El contenido de las cosas consideradas en el ámbito del conocimiento, no en el ámbito de decisión, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué pinta cosa en sí? ¿Qué pinta eso de Ding an sich? ¿No? Vamos a ver, lo he dicho en alemán, no para el que no sepa alemán, pues que no hace falta que lo coja en alemán, claro, no le va a servir para nada, ¿no? Pero, ¿por qué lo he dicho en alemán? Porque para subrayar el que, bueno, el que es un término cliché, a pesar de que no se emplea tantas veces en Kant como en los expositores cotidianos, sin embargo sí que es un término cliché, es un término fijo, es una especie de término técnico, y esto quiere decir, puesto que es una especie de término técnico, quiere decir que no se corresponde en absoluto eso con lo que significaría esa misma expresión traducida al castellano o incluso en alemán en el lenguaje vulgar y corriente, ¿no? Pero en otras palabras, la cosa en sí no es en absoluto la cosa en el sentido normal de la palabra, ¿no? No es en absoluto la cosa en el sentido normal de la palabra. Vamos a ver, ¿qué pinta ahí entonces la cosa en sí? Ya que no es en absoluto la cosa en el sentido normal de esta palabra, ¿por qué aparece esta expresión? Bueno, vamos a ver. El propio Kant, cuando emplea este término, o en algunas de las ocasiones en las que lo emplea, pero referido a todas ellas, y además justamente para subrayar que cuando emplea esa expresión no quiere decir lo que significa normalmente la cosa, sino que es un término técnico. Es un término técnico, porque Kant nos dice que eso es lo que se llama un concepto límite. Concepto límite Grenzbegriff, ¿no? Pero bueno, para el que no sepa alemán, concepto límite, concepto límite, con guión o sin guión, da igual, ¿no? Concepto límite, ¿y qué es un concepto límite? ¿Qué es un concepto límite? Vamos a ver, un concepto límite es un concepto que solo se emplea en el metadiscurso, no en el discurso, ¿de acuerdo? Eso por cierto. Esa no es la característica más importante en este momento porque tenemos muchos conceptos que solo se emplean en el metadiscurso y no en el discurso, ¿no? Y que no son conceptos límites. Bueno, primero, solo se emplea en el metadiscurso, no en el discurso. Y B, y esto sí que es más específico del concepto límite, B, incluso en el metadiscurso, solo se emplea para decir de qué no va o de qué no se trata.
Solo se emplea para decir qué es lo que no es la cuestión. Por tanto, no se puede hacer de ese término, ni siquiera en el metadiscurso, uso alguno positivo. En el discurso no se hace ningún uso de ese término, ni positivo ni negativo. Es un término técnico del metadiscurso, ¿está claro? Es un término técnico del metadiscurso. Es un término técnico del metadiscurso. Pero es que incluso en el metadiscurso, el uso que se puede hacer de él es meramente negativo, es meramente para decir de qué no va el asunto, de qué no se trata. ¿Y qué uso es este? ¿Qué uso es este que Kant hace de ese concepto algunas veces? Para decir de qué no se trata. Pues sencillamente, cuando Kant dice, no se trata de cosas en sí. No dice hay cosas en sí y nosotros no las conocemos. Cuidado, no, esto no lo dice jamás. ¿De acuerdo? Esto no lo dice jamás. No dice hay cosas en sí y nosotros no las conocemos. Eso sería hacer un uso positivo del concepto de cosas en sí. ¿No? ¿De acuerdo? Sería hacer un uso positivo. Del mismo modo que sería hacer un uso positivo, es decir, no hay cosas en sí, ¿está claro? También, o sea, porque sería sentar algo, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente, ¿de qué no van los tiros? ¿De qué no se trata? ¿No? Vamos a ver, ¿cuándo emplea Kant ese concepto? Pues mira, algunas veces cuando quiere decir, cuando quiere expresar esto de que esto mismo que alguna vez aquí medio en broma salió en clase, en los términos de que no hay meros hechos, ¿no? De que siempre hay unas condiciones, siempre hay un en qué consiste que a algo le reconozcamos la condición de hecho, ¿no? ¿Está claro? Aquello del hipopótamo que habla, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, que no hay meros hechos, ¿no? ¿De acuerdo? No hay meros hechos, porque el reconocimiento de algo como hecho pasa porque existan unas condiciones que determinen qué es y qué no es hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Precisamente lo empírico se constata solamente porque tenemos asumidas algunas condiciones que fijan qué le exigimos de algo para considerarlo una constatación empíricamente válida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso de que cualquier reconocimiento de algo implica unas condiciones, ¿no? Implica unas condiciones de que algo sea en efecto algo, ¿no? ¿De acuerdo? Implica unas condiciones. Todo reconocimiento de algo implica unas condiciones que son lo que hemos llamado la forma, las condiciones de la posibilidad, lo a priori, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Eso de que todo reconocimiento de algo implica unas condiciones. Del mismo modo que aquí en clase lo hemos dicho medio en broma, como aquello de no hay meros hechos, ¿no? No se trata nunca de meros hechos, los hechos no son meros, ¿no? Así decirlo, ¿no? Está claro. Pues eso Kant lo dice, eso de que hay unas condiciones, no se trata de cosas en sí, ¿no? No se trata de cosas en sí, ¿no? Está claro, no se trata de cosas en sí. O sea, que digamos, no hay cosa al margen de unas condiciones de en qué consiste ser cosa. No hay cosa al margen de unas condiciones de en qué consiste ser cosa. No hay cosa al margen ni con carácter previo a unas condiciones de en qué consiste que algo sea cosa. O sea, si queréis decirlo así, no se trata de cosas en sí, es una manera de decir que existe el problema de cuáles son las condiciones para que algo sea reconocido como cosa, ¿no? O sea, que existe el problema de en qué consiste la validez. Que existe el problema de en qué consiste la validez. Y por lo tanto no es simplemente, o sea, la cosa y punto, ¿no? ¿De acuerdo? La cosa es cosa, porque cumple unas condiciones. Y por eso no es en sí, entre comillas, ¿no? Ese en sí es el mero hecho. Solamente para decir esto, solamente para esta expresión, es decir, para esta expresión negativa, ¿no? aparece o es legítima la expresión cosa en sí, ¿no? ¿De acuerdo? No se trata de cosas en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo dejamos entonces, si no hay ninguna otra cosa que decir. Bueno, aquí lo dejamos y cambiamos de dirección.
¿O hay alguna otra cosa que gustaría? Porque yo le de medio minuto. Nos queda medio minuto.